Entonces, si se acuerdan de la presentación sobre el sistema digestivo, a ver, yo vuelvo y la abro. Acá en el intestino delgado, estas serían las vellosidades, ¿sí? Entonces miren que ellas están inervadas por arterias y venas. Todas esas venas que absorben los nutrientes en el intestino por estas vellosidades van a parar acá, a la vena porta que está en el hígado, ¿sí? Todas ellas se van juntando en una sola vena grande, que es la vena porta, y esa es la que lleva los nutrientes al hígado. De ahí son metabolizados por la bilis y por otros componentes que produce el hígado y finalmente pasa a la vena hepática y ya se unen a la circulación normal. Entonces, lo que nos está mostrando es que cuando el paciente todavía es alimentado por nutrición enteral, estas vellosidades se ven más grandes, más gruesas. Y miren, cuando un paciente no es alimentado de forma enteral, sino por vena, por vía parenteral, las vellosidades se han vuelto más delgadas y más pequeñas, algunas con forma de punta. Entonces, otros beneficios, dice, disminuye la estadía hospitalaria y la estadía en la UCI. Disminuye las complicaciones infecciosas y disminuye el hipercatabolismo. Esto a veces puede pasar con los pacientes con nutrición parenteral. Indicaciones. Entonces, ¿qué tipo de pacientes se les debe dar nutrición enteral? Dicen, pacientes que no pueden o no consiguen consumir nutrición suficiente para satisfacer sus necesidades metabólicas, como complemento de la ingesta inadecuada o un aumento de la demanda en pacientes con anorexia, pacientes en coma, pacientes con sepsis, pacientes en perioperatorios y de forma de transición entre la parenteral a la oral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un paciente que haya estado varios días con nutrición parenteral, tú no puedes pretender que de un día para otro empiece a comer así de la nada, ¿ya? Ese cambio de la parenteral a la oral tiene que haber un periodo de transición y ese periodo de transición sería con la enteral, ¿ya? Es decir, un paciente que no ha comido durante varios días y ha estado siendo alimentado por vena, no puedes esperar que de un día a otro se pueda comer su pollo asado o su arroz con huevo, ¿cierto? Porque probablemente no lo va a tolerar, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es una transición también entre la parenteral y la oral. También en casos de peritonitis, miren que acá muestra A y R. R es de relativo, o sea, puede que sí, puede que no, ¿ya? Y A es como recomendable. Entonces, en casos de peritonitis, ya dijimos que era peritonitis, es inflamación del peritoneo, cuando se rompía el apéndice, ¿no? Generalmente ocurre en pacientes que han tenido apendicitis, se rompe el apéndice y las bacterias que estaban en la apendicitis se riegan por el peritoneo y causan una peritonitis. Obstrucción intestinales, ilio grave o sostenido, isquemia intestinal, incapacidad para absorber los macro y los micronutrientes por parte del intestino delgado. Entonces, en esos casos también se puede usar nutrición enteral.
fístulas de alto riesgo, inestabilidad hemodinámica, vómito intratable, diarreas graves y síndrome de intestino corto. En estas otras que están resaltadas en verde es relativo, o sea, puede que sí sea recomendable siempre y cuando lo vigile constantemente a este paciente. O puede que definitivamente no me sirva y tenga que cambiar a la parenteral. Por eso la resaltan de otro color y le ponen la R, beneficio relativo. Accesos enterales. Entonces tenemos la típica sonda nasogástrica, que es una sonda que viene por la nariz y hace este recorrido, chun, 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 llega acá al estómago. ¿Qué otras formas de nutrición parenteral o parenteral hay? Vean acá la parenteral. La TPN es nutrición parenteral total. Esa es TPN. Y la TPN, como es total, es decir, tiene todos los nutrientes, pues no puede ser por una vena pequeña, tiene que ser por una vena grande. Y para coger una vena grande, pues se coge y se usa un catéter venoso central. Y miren que el catéter ingresa aquí y finalmente el catéter queda acá, muy cerquita del corazón, lo que les decía anteriormente. La cucharita me representa como la vía oral y la del brazo es una nutrición parenteral, pero parcial, no la total. La total es la que tiene todos los nutrientes, los macro y los micronutrientes, todos ahí metidos. Por eso requiere una vena grande, porque una vena pequeña no toleraría todo ese contenido. Entonces, para una nutrición parenteral parcial, sí se puede utilizar una vena también grande, ¿sí? No es que vayas a coger una vena de la muñeca o del dorso de la mano, no. Tiene que ser una vena del brazo, la vena braquial. Entonces se toma la vena braquial y por aquí se pasa la alimentación. Ahora, tenemos también la yeyunostomía, que era la que tenía el paciente acá bien atrás. ¿Sí? Este paciente, que yo les decía que esta era la yeyunostomía, es esta que está acá. ¿Sí? Es acá, la yeyunostomía. Entonces, la yeyunostomía es una ostomía por donde se va a alimentar al paciente directamente con una sonda hacia el yeyuno. Luego tenemos acá la gastrostomía, que sería lo mismo que una yeyunostomía, pero en vez de ir al yeyuno va hacia el estómago, que sería la que tiene este paciente acá. Creo que esta es gastrostomía. Y a ver, ¿qué nos falta? También está la sonda nasoyeyunal, es decir, una sonda que viene desde la nariz y viene hasta el yeyuno. Esa sería sonda nasoyeyunal. Hay ocasiones donde uno escucha, por ejemplo, oroyeyunal o orogástrica. En esos casos es lo mismo, solo que en vez de ir por la nariz, va por la boca. Esa es la sonda orogástrica o oroyeyunal. Y acá dice tubo yeyunal, claro, porque es que hay una sonda nasoyeyunal. En ese caso, la sonda termina aquí, donde está el yeyuno. Hay una punta metálica, una punta de tungsteno, que sería hasta acá. Esa no la pasan las enfermeras, la nasoyeyunal no. Las enfermeras pueden pasar nasogástrica, orogástrica, pero la nasoyeyunal y la oroyeyunal no. Y con estas otras de acá, las gastrostomías y las yeyunostomías, simplemente enfermería lo que va a hacer es cuidarlas, hacerles curaciones, estar pendiente de ellas, de que no se vayan a infectar. Bueno, eso. Ah, bueno, aquí hay otras imágenes. Miren, nasogástrica. Llega hasta acá, al estómago. Nasoduodenal, hasta el duodeno, que esa casi no se usa. Y la nasoyeyunal, miren, llega hasta el yeyuno acá.
La gastrostomía, que simplemente es una ostomía que va a ir hasta el estómago. Y la yeyunostomía, punto de incisión acá, y va hacia afuera la sonda, el resto de la sonda va hacia afuera. Este mapita me gusta, que es como el mismo mapa que estaba como por acá, creo. A ver, yo veo. Esta presentación se la voy a mandar porque esta está más simple, es más sencilla, no es tan académica, ni tan técnica. Estas se las puedo mandar a ustedes. Aquí se muestra lo del catéter venoso central, la vena subclavia. Así se ve un catéter venoso central por fuera. Así se ve por fuera. Por dentro, él va casi hasta el corazón. O sea, llega casi como hasta acá. Pero por fuera se ve así. Entonces, ustedes cuando vean un paciente que tiene algo en el cuello y de pronto se divide en dos o en tres ramitas, pues eso que ustedes están viendo ahí, señoritas, es un catéter venoso central. ¿Ya? Siempre lo van a ver con un protector. Generalmente el protector es transparente, se llama Tegader, pero hay veces que se escasea, se acaba y no hay. En esos casos, cuando no hay Tegader, la enfermera jefe lo va a cubrir con mucho microporo y con mucho cuidado. Eso se debe limpiar con solución yodada, es decir, isodine. Y la técnica debe ser estéril. Por lo que no concibo por qué la chica que está en la foto lo está tocando con sus manos sin guantes. E incluso tiene un anillo puesto. Descarada. Bueno, eso tiene que ser con mucha técnica estéril porque una infección en esa zona pues es mortal. O sea, imagínate, estamos diciendo que una bacteria que entre por aquí o por el lumen de acá, pues va a llegar fácilmente hasta el corazón. Y estas son las bombas de infusión, que estas las van a ver en los hospitales. Pam, pam. Bueno. Bombas de infusión. Bueno, esta se ve muy antigua, ¿no? Hostia, que sí se ve muy antigua esta bomba de infusión. Bueno, esta sí la llegué a conocer yo. Y esta sí no la conozco. Dice que esta es para nutrición parenteral y esta es para nutrición enteral. Pero realmente tú con una de estas puedes usar ambas. Tú con una estándar puedes pasar nutrición enteral y parenteral. Bueno, a ver, miremos a ver esta. Entonces era esta. Este es lo que le quería mostrar a ustedes. Dice acá. A ver, bajemos esto acá. Dice, valoración nutricional. Decisión de iniciar soporte nutricional especializado. Entonces, la primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿el trato gastrointestinal funciona o no funciona? Entonces, ahí solo hay dos variables, sí o no. ¿Funciona o no funciona? ¿Ya? Si no funciona, nutrición parenteral. ¿Cómo así que trato gastrointestinal funcional? Pues que el paciente pueda usar la alimentación normal, la tradicional, por boca, ¿sí? Que pueda comer o que se le pueda poner una sonda y alimentarlo. Es decir, que su intestino todavía pueda absorber nutrientes, a eso se refiere. Si no funciona, entonces la nutrición va a tener que ser parenteral. Por eso lo veíamos, por ejemplo, en el caso del chico con la herida de la bala, tenía varios agujeros, varias perforaciones, entonces es un sistema digestivo que no va a funcionar bien, porque hay muchas heridas.
pues no va a funcionar bien, entonces tiene que ser nutrición parenteral. Entonces miren acá, obstrucciones, peritonitis, vómitos persistentes, pancreatitis aguda, síndrome de intestino corto, ilio perezoso, ilio graso, entonces nutrición parenteral. Son algunos de los casos donde probablemente el paciente va a necesitar nutrición parenteral. Entonces, si el trato gastrointestinal sí está funcional, ¿sí? No hay una herida que comprometa el intestino delgado o la absorción del intestino delgado, entonces enteral. Yo dice acá, a corto plazo, se usa nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal. ¿Cómo es a corto plazo? Pues que no haya de pronto durar más de 3 meses con eso ahí puesto, ¿sí? Por ahí un mes, mes y medio, a lo mucho. Largo plazo, es decir, que va a durar por ahí más de 3 meses, ese paciente va, probablemente incluso se va a necesitar ir a su casa, incluso todo alimentándose de forma enteral. Entonces ahí ya hay que pensar en una gastrostomía, en una yeyunostomía, que es lo que va a necesitar el paciente. Entonces aquí el factor ya depende del tiempo. ¿Cuánto tiempo va a necesitar esa nutrición enteral? Y acá en la nutrición parenteral lo mismo, a corto plazo o a largo plazo. Otra vez entra el factor tiempo. Si es a corto plazo, entonces nutrición parenteral periférica o parcial, que es la que yo les decía, que voy a coger la vena braquial, ¿sí? Y si es a largo plazo, entonces van a necesitar la nutrición parenteral total. Y la nutrición parenteral total, pues se necesita de un catéter venoso central. Entonces va a ir en una vena grande como es la vena subclaviana. Entonces miremos acá, dice, ¿se normaliza la función gastrointestinal? ¿Sí o no? Si se normaliza la función gastrointestinal en la nutrición parenteral periférica, entonces vamos a pasar a enteral. Es decir, si el paciente se normaliza el problema que tenía en el intestino o el problema de absorción, entonces enteral. Para que más adelante pueda pasar a la oral. Pero no, se complicó y el problema se alargó. Entonces hay que cambiar a nutrición parenteral total. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de tiempo. Entonces no podemos dejar pasar mucho tiempo un paciente con nutrición periférica que no le está aportando todos los nutrientes. Entonces toca pasar a la central. Por eso esta curva aquí. Vamos acá. Vamos a ver cómo lo muestra acá en esta otra. Miren acá, dice que el factor es 28 días. Ah, bueno, un mes. Entonces dice acá, función gastrointestinal, sí o no. Si es no, parenteral. Si es sí, enteral. ¿Ya? Si va a ser menos de 28 días, dice por sondas. La nasogástrica, la nasoyeyunal, la nasoduodenal, bueno, etc. Si va a ser por mayor de 28 días, dice ostomías. Es decir, gastrostomías o yeyunostomías. Dice acá además, ¿hay peligro de aspiración, sí o no? ¿Cómo así peligro de aspiración? Pues que el paciente de pronto tenga un reflujo o un vómito y se le devuelva la comida y de pronto se ahogue con el vómito. Ay, suena asqueroso. Pues sí, pasa. Puede pasar. Se llama reflujo gastroesofágico. Entonces, un riesgo de aspiración es eso, que la comida o el bolo alimenticio se devuelva y termine taponando la vía respiratoria. El paciente termina ahogándose o asfixiándose. Entonces, eso es aspirar. Entonces, existe riesgo de aspiración, o sea, de que ocurra ese episodio de reflujo gastroesofágico, que el paciente de pronto en un vómito o que el paciente tenga alguna condición que pueda hacer que el bolo alimenticio se devuelva. Entonces, si existe esa posibilidad, entonces va a ser pospilórica. Por lo tanto, la ostomía va a ser probablemente una yeyunostomía. Vamos, veamos acá, subamos esto. Sí, acá está. Va a ser una yeyunostomía. Si no hay riesgo de aspiración, entonces
va a ser gástrica. Entonces va a ser una ostomía a nivel gástrico. ¿Cómo se llama? Gastrostomía. Entonces dice acá, ¿hay posibilidad de hacerle una endoscopia? ¿Sí o no? Si hay la posibilidad, sí, va a ser una intervención a nivel gástrico, es decir, una gastrostomía antes del píloro. Y si no hay posibilidad de endoscopia, entonces una gastrostomía general. Ahora, por sondas, lo mismo. ¿Hay el riesgo de aspiración, sí o no? Si hay riesgo de que el paciente vomite, tenga reflujo, se devuelva el alimento por alguna razón, lo mismo, va a ser pospilórica. ¿Cómo así pospilórica, profe? Pues, ¿se acuerdan del píloro? A ver, mostrémoslo acá. A ver, ¿dónde está el señor Piloritis? A ver, uno donde se vea el píloro bien, bien juicioso, bien bonito. No, no, no la tengo. A ver, aquí, a ver. Esta parte donde ustedes ven que se estrecha aquí, miren que él viene así bien bonito y acá hay como un estrecho. Esa parte de ese estrecho, ese es el esfínter pilórico. Es decir, que lo que está aquí en esta primera parte es el píloro, ¿ya? Pues a eso se refiere con pospilórico. Entonces, una sonda a nivel pospilórico, como dice acá, pues sería una sonda, a ver qué me hizo, una sonda que pase de esta parte, o sea, que llegue más o menos por acá abajo, ya sea aquí al duodeno o más abajo al yeyuno. Ah, mírenlo, acá está, es que no lo había leído, esfínter pilórico, acá lo está señalando, esfínter pilórico y el duodeno. Entonces, esta porción de aquí, donde termina el estómago, se llama el píloro, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo acá es, si el riesgo de aspiración, la sonda debe ir después del píloro, es decir, nasoyeyunal. Y luego dice acá, no hay riesgo de aspiración, entonces sería gástrica, es decir, una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica. A ver, miremos esta otra presentación que nos dice, no, es que no se ve bien. Nutrición enteral, entonces, función gastrointestinal normal o alterada. Entonces dice acá normal, si son nutrientes intactos, dice que haya tolerancia a los nutrientes. Entonces dice adecuadamente pasar gradualmente a alimentación oral. Inadecuada suplementación con nutrición parenteral, pasar gradualmente. Entonces, si yo tengo un paciente con sonda y empiezo a ver que los nutrientes están normales, es decir, no hay ningún déficit de vitaminas o de minerales, se puede pasar poco a poco a la vía oral. ¿Sí? El objetivo es este final. Pero si no se puede, entonces va a tocar hacer nutrición parenteral pausada gradualmente. Si dice acá, si hay una fórmula definida, entonces dice acá, pasar de forma adecuada y gradualmente a una dieta más compleja y alimentación oral según sea tolerada. ¿Qué significa eso de según sea tolerada? Pues que el paciente la aguante, porque puede pasar que yo digo, bueno, listo, no, el paciente está bien, tiene su sonda, su parte nutricional está intacta, no tiene ningún déficit de vitaminas ni minerales, no hay signos de nutrición o malnutrición, ¿cierto? Y digo yo, bueno, ya podríamos intentar que el paciente vuelva a comer de forma por vía oral. A veces puede pasar que le empieza a uno a dar comidas, obviamente comidas blandas, ¿no? No es que le vamos a dar un chorizo o un salchichón, no. Comidas blandas, o sea,
Cuando va a empezar a que el paciente tolere la vía oral, se comienza con dieta blanda o dieta semilíquida, como sopas, cremas, jugos, avenas, coladas. Y puede pasar que el paciente al momento de haber ingerido vomite y empieza a vomitar y no aguante, no la resista. O le dé una diarrea muy fuerte. Entonces, en ese caso se dice que el paciente no pudo tolerar la vía oral. Entonces, tocaría volver otra vez a la nutrición enteral por sonda. ¿Ya? Si en algún momento encuentro que se está malnutriendo o está teniendo déficit de algunos nutrientes, pues lo más probable es que me toque devolverme incluso a la nutrición parenteral. Y eso sería un retroceso, claro que sí, señor. Sería como retroceder, pero toca, con tal de que el paciente no quede malnutrido. ¿Ya? No hay que forzar la vía oral. Hay médicos que lo intentan forzar y le dicen a uno o le dicen a la enfermera, hágale, inténtele, hágale el esfuerzo de que el paciente coma por vía oral. Pero es que definitivamente hay veces donde el paciente no lo hace, ¿no? Sí, por ejemplo, me pasaba a mí con mi abuelo. Y los médicos y las enfermeras decían, hágale, usted es el nieto, intente, dele de comer por la boquita, así se demore una hora, media hora. Y verdad, me echaba yo media hora ahí, media hora, más de media hora, yo creo, casi una hora completa, tratando de que pasara un vaso de avena, pero es que no podía. Pareciera que él se estaba comiendo, pareciera, pero cuando le iba uno a ver, estaba reteniéndolo todo en la boca. Cuando le fui a mirar la boca, sí señor, ahí estaba todo lo que le había dado, lo estaba acumulando en la boca, hacia el fondo de la boca, al fondo de los cachetes. Ahí estaba todo lo que le había pasado. Pues era como media hora que habías perdido de tiempo tratando de que un paciente te tolerara vía oral, pero no era capaz, no la deglutía. Simplemente la saboreaba y la dejaba ahí en la boca. No la estaba deglutiendo. Entonces, es un paciente que le estoy forzando la vía oral y si le fuerzo más, voy a generarle un vómito o probablemente está en riesgo de que me broncoaspire porque como la estaba guardando toda en la boca, al menor descuido de pronto se ahoga, se me asfixia. Entonces, uno no puede forzar la vía oral por mucho que uno quiera que el paciente se recupere, por mucho que uno quiera que el paciente vuelva a tener una normalidad, uno tampoco la puede forzar demasiado porque pues le vas a hacer más mal que bien al paciente. Entonces, por eso se dice alimentación oral según sea tolerada, porque puede que a la final no la tolere y tengas que devolverte a la nutrición enteral por sonda. ¿Ya? Entonces, a veces pasa eso también. Bueno, volvamos acá. Sonda nasogástrica. Entonces miramos acá que la sonda llega hasta el estómago y el paciente puede deambular con su sonda, ¿sí? Se le fija en la nariz, en la punta o el tabique de la nariz, se le pega un microporo, un esparadrapo para dejarla fija y se le puede hacer una curvatura a nivel de la cara para que la pueda enrollar detrás de la oreja y de esa forma el paciente pueda movilizarse, puede deambular libremente. Entonces, acá tenemos las sondas. Miremos, hay unas sondas de 2 lúmenes y hay sondas creo que de 3 lúmenes también. Esta que está en la imagen es de 2 lúmenes. Este es un lumen y este es otro lumen.
Entonces, por una sonda se puede pasar alimento, generalmente la que pasa alimento es la más grande, la central, y la secundaria como para pasar medicamentos o si hay que aspirarle algún contenido gástrico, también se puede usar para aspirar por ahí. Esto tiene una guía, generalmente tiene una guía. ¿A qué me refiero con una guía? Es decir, que esto acá adentro tiene una parte metálica. Entonces, cuando yo pongo la sonda en el paciente, la guía se saca. No se queda ese metal ahí adentro. Se saca la guía y ya esto aquí queda hueco por dentro. Bueno, vamos a dejar ahí porque se nos acabó el tiempo. Entonces, mañana continuamos hablando de las ondas y hablaríamos también de la nutrición parenteral. Profe, una preguntita, ¿para cuándo estaría usted subiendo las otras grabaciones de lo que hemos visto para uno estar mirando y estar repasando, para que el día de la evaluación no lo coja uno así como de sorpresa? Ah, listo, vale. Sí, sí, sí. Tengo, de hecho, estaba mirando ahora rato en la pausa. Me puse a mirar las grabaciones y tenía un montón y yo dije, oh por Dios, se me están acumulando. Sí, voy a intentarla subir en orden, porque pues si me pongo, ahí me tengo que fijar en orden por los días para que no se me arme un sancocho ahí. Entonces Sí, voy a estar profe, subiendo, ah, y para que nos haga el favor y nos diga desde qué grabación empieza para la evaluación de este mes, o sea, desde qué fecha para uno, o sea, empezar a repasar y no ponerse uno a repasar lo que ya ha visto, los temas que hemos visto, que de pronto no van a ser necesarios en la evaluación, pues para uno estar más pendiente. listo, vale. Yo les voy a crear otra lista diferente, así como hice con esta norma que pasó, que subí los videos en una lista diferente. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces voy a crear otra lista para las clases de esta norma y les mando el link por WhatsApp. Bueno, entonces estaríamos, yo creo que mañana no alcanzamos tampoco.